¿Cómo está, gente? Pura vida, soy Fabián Campos, Monito Cuenta Cuentos, y estamos aquí en su programa Monito Online, un programa cultural, familiar, comunal para cada uno de ustedes, donde conocemos la historia de cada invitado y hemos aprendido bastante en el transcurso de todo este tiempo que lleva el proyecto. Y qué más que decirles, muchas gracias a ustedes que están siempre aquí en sintonía, compartiendo los videos en redes sociales, recomendando el programa, y que también me han estado llamando para recomendarme personas de relevancia en sus comunidades para que les haga las entrevistas. El programa es para el servicio a las comunidades, entonces agradezco ese apoyo. Y qué más que decir, los patrocinadores, muchas gracias a cada uno de ustedes que constantemente están apoyando los proyectos, no solo este programa, también los audiovisuales, los proyectos literarios, entre muchas otras trabajos que realizamos, que de hecho algunos patrocinadores, los dueños, están yendo conmigo a las investigaciones de campo, que ha sido entretenido, han visto que realmente es un trabajo que lleva su proceso y demás. Entonces a cada uno de ellos, Dios me los bendiga, ahí voy mencionándolos poco a poco. Y bueno, poniendo este programa en las manos de nuestro Señor Creador, nuestro Señor Jesucristo, que sea un programa de mucho aprendizaje. Y hoy tenemos un invitado. Ahora sí, vamos directamente al grano porque tenemos una hora de tiempo y quiero aprovechar todo el tiempo para tener este conversatorio con nuestro invitado. Hoy tenemos al escritor costarricense, herediano, Alfredo González Campos, que al rato somos familia porque yo soy Fabián Campos, entonces hay que ver si el árbol genealógico pasa por ahí. Él es el escritor del libro Las Malcriadas. Ahora vamos a hablar sobre este libro, que lo recomiendo bastante, ya que habla de las mujeres que se salieron del canasto. Ya nos van a explicar de todo ello. Y bueno, bienvenido, mi estimado, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un honor. Para mí también. Es un honor porque tu trabajo es grande, es muy lindo y tomas un tema de mucha relevancia, las mujeres. Por supuesto, claro que sí. Y vamos a hablar de ello ahora más adelante, pero quiero ir desde el principio, y sé que muchos de los que están viendo el programa están deseando conocerte de una forma más humana, más almática, ¿verdad? Entonces no vamos a desnudar tu alma, pero sí vamos a conocer tu persona, lo que eres y quién es Alfredo González Campos. ¿De dónde viene? ¿Dónde han sido dónde te criaste? Bueno, de hecho, estar aquí, justo aquí, pisando tierra herediana, viene siendo un poco un acto sagrado casi, de honrar a mis antepasados, porque yo soy mitad herediano y mitad alajuelense. Es la rara historia de que pese a ser ciudades rivales históricamente, mi mamá cruzó mirada con mi papá y ocurrió ahí un flechazo, y entonces se enamoraron, y pues aquí estoy yo, producto de 5 retoños que tuvieron juntos y de una vida, de un enamoramiento que duró eternamente, ¿verdad? Hasta que la muerte los separó realmente, ¿verdad? Y entonces tengo origen materno herediano y origen paterno alajuelense. Entonces, al rato sí somos familia. Es probable. Porque los Campos de Heredia, bueno, en este caso, y son montañeses, ¿verdad? Los míos también vienen por ahí, como por Barba, Virril, todos estos lados. Sí, al rato tenemos algún parentesco, tenemos un grado de familiaridad. Sí. Y bueno, ¿se crió aquí en Heredia o en Alajuela? Bueno, es que vivimos en un país muy pequeño, entonces me he criado en todas partes. Yo creo que la crianza comienza desde que somos un bebé y no termina nunca, ¿verdad? Seguimos criándonos, seguimos aprendiendo cosas siempre. Mayoritariamente en Alajuela, porque pues ahí residieron mis papás. Sin embargo, la familia de mi mamá siempre ha permanecido aquí en Heredia, y entonces había un fuerte vínculo con Heredia. Siempre estábamos viniendo todas las semanas a visitar a algún tío abuelo, alguna prima, alguien de Heredia. Entonces, ¿qué les digo? Para mí la ciudad de Heredia, particularmente la ciudad de Heredia más que otros lados de la provincia,
es como una ciudad mía también. La conozco bastante bien y doy direcciones a la antigua, ¿verdad? De la casa de fulano de tal, tanto y todo lo demás, ¿verdad? E incluso a veces cuando estoy, qué sé yo, siempre vengo, por ejemplo, eso es ser herediano. Eso es ser herediano, eso es el gen herediano. Y a ver si la audiencia me va a contradecir. No hay Viernes Santo que yo no venga a la procesión del Santo Sepulcro. Eso es llevar Heredia en el corazón y defender la capa de espada de que no hay mejor procesión del Santo Sepulcro que la de Heredia, ¿verdad? Entonces uno viene el Viernes Santo y se encuentra con gente y empieza a hablar y de todo, y de repente la gente le dice a uno, oiga, pero ¿qué edad tiene usted? Si usted conoce a todas las bisabuelas y todas las tiasabuelas y todo, que ya están fallecidas, ¿verdad? Sí, porque me crié con personas mayores, sobre todo las personas con las que interactuábamos en Heredia, eran personas mayores y entonces tengo un fuerte apego, no solo a la ciudad, sino también al pasado histórico de esta ciudad. Tenemos algo en común, ¿verdad? Porque a mí me pasa lo mismo en Alajuela. Yo soy de Barba de Heredia, crecí acá en la zona de Heredia, San Rafael, Barba, San Joaquín, esta es la zona, el rango en que me crié, pero a Alajuela he tenido mucho vínculo, ¿verdad? Me pasa lo mismo, doy direcciones en Alajuela, constantemente voy a Alajuela y demás, pero soy de acá. Entonces, y tenemos varias inquietudes, tenemos también de que nos gusta el origen, ¿verdad? Nos gusta buscar las historias de los pueblos y demás, entonces coincidimos en varias cositas ahí. Y es que la historia se puede contar de dos maneras maravillosamente bien. Una, a través de la arquitectura. Lamentablemente vivimos en un país donde hay un afán por destruir todo lo construido hermoso de otros tiempos. Bueno, es una cuestión cultural e ideológica. Y la otra manera en la que se puede contar perfectamente la historia es a través de los personajes que participaron en la gestación de esa historia, ¿verdad? Un poco por eso nace la necesidad de escribir este libro. Ve qué bien. De profesión eres productor audiovisual. Yo, así como creo que uno nunca termina de criarse, uno nunca termina de educarse tampoco. Bueno, yo soy un enamorado del estudio, porque desde chiquitito me enamoré de los libros, ¿verdad? Mi mamá tuvo el buen oficio de leerme libros en la cama, ¿verdad? Cuando estaba durmiendo en la noche, no tanto narrar la historia, sino leerla directamente del libro en papel impreso. Entonces me enamoré de los libros y eso me llevó un poco al estudio. Fui muy mal estudiante en la escuela y en el colegio por una simple razón. Me negaba a estudiar cosas que yo sabía que no me gustaban y que no me iban a servir para nada en la vida. Estaba en lo correcto. Qué pena tener que decirlo, pero sí estaba en lo correcto. Yo sabía muy bien que mi campo era las letras y ese ha sido mi destino. Entonces, estudié primero periodismo, por supuesto muy relacionado con las letras, cuando se llamaba comunicación colectiva, que esto era en una sola esfera, unificar las relaciones públicas, el periodismo y la publicidad. Y me quedé siempre con un gusanito ahí dándome vueltas alrededor de la panza, porque me ha apasionado, así como los libros desde pequeño, el cine y la fotografía también. Entonces sentí que la carrera de comunicación colectiva pues no nos daba como el espectro completo en la parte audiovisual. Hoy día creo que se han modificado los programas y entonces ya sí se integra bastante bien. Pero como tenía esa necesidad de aprender más de algo que me apasionaba, empecé a estudiar una licenciatura en producción audiovisual, que fue ampliamente gratificante. Me atrevería a decir que mucho más gratificante que el periodismo. Y me quedó otro gusano dando vueltas en la panza: los libros, la literatura. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué hacemos, y pues acabo de concluir una maestría en literatura y escritura creativa. Wow. Sí. Yo no sé qué me gusta más. Lo que sí sé a ciencia cierta es que todo me gusta. Y eso está muy bien. Y lo que hace va a tu alma, es lo que usted es.
Es muy importante. Yo soy una persona apasionada, a ver, no sé, a veces dudamos mucho de lo que nos rige un signo zodiacal, pero soy Virgo y los Virgos somos muy apasionados y además donde ponemos el ojo es hacia donde dirigimos los pasos. Entonces, yo no puedo hacer nada por encargo. Recuerdo una vez, muy desagradable en mi labor de periodista, que me pidieron escribir una nota cosificando a dos mujeres, que eran Maribel Guardia y Vika Andrade. Era para una revista como muy patriarcal, ¿verdad? Que no exhibía a las mujeres desnudas, pero las exhibía en poses atrevidas, y la manera en la cual se construían los contenidos era reforzando el patriarcado, ¿verdad? Algo que yo detesto. Lo asumí como un gran reto, porque dije, vamos a ver cómo en el medio de tanto asco, no hay otra manera de decirlo, yo puedo rescatar un poco la figura de estas mujeres y no contribuir a objetivizarlas. Eso yo lo había olvidado, y ahora en Semana Santa que me puse a revisar unos papeles me salió la revista esta famosa asquerosa y me puse a revisar la nota y sentí vergüenza de mí mismo. Qué feo cuando uno siente vergüenza de sí mismo. Sí, y entonces comprendí que bueno, sí hay una intención clara en rescatar una parte humana de estas dos mujeres, pero tenía más peso la parte editorial de la revista. Me cayó, me modificó un poco la nota para objetivizarlas, y el resultado no es bueno. Sí, ahora que estoy viejo ya he aprendido que lo peor que cualquier ser humano puede hacer es traicionarse a sí mismo. Uno es muy claro de cuáles son sus principios, uno es muy claro de cuáles son sus gustos, uno es muy claro de cuáles son sus puntos de acierto y sus debilidades. Y tiene que ser consecuente con eso para poder vivir en paz. Y vivir en paz es vivir feliz, es realizarse como persona. Entonces, yo por ejemplo ya ahora sí no tengo ningún problema, y también se lo debo muchísimo a la crianza que me dio de adulto Chabela Vargas, que me enseñó a decir no. La de San Muy Joaquín. importante, Sí. a decir no. Entonces ahora sí ya tengo el autoconocimiento, las armas necesarias para poder decir no, eso no soy yo, no lo pienso hacer. Ser muy firmes en los ideales. Completamente. Vean, en estos días, qué curioso, porque he estado hablando del tema, porque me ha pasado de que no he podido defender algunos ideales míos, y me pasa eso, me da vergüenza. Entonces lo he hablado claramente, abiertamente, y el aprender a decir no en muchos aspectos, a ser firme en lo que uno piensa, es muy importante en la formación del ser humano. Hoy en día, todos estos días me ha tocado hablar de esto, pero en la sociedad lo que nos están inculcando en todos los aspectos es una forma de adoctrinar nuestra mente a que seamos mediocres, a que no pensemos, a que no defendamos lo que nosotros somos, y cada quien somos únicos. Pero si usted ve lo que nos enseñan en la música, en la cultura, ha decaído, yo digo que ha evolucionado. No sé si la palabra correcta. Involucionado. Entonces, muchos estamos como nadando contra la corriente en este aspecto. Sí, bueno, es algo a lo que hay que darle mucho pensamiento. A mí me encanta pensar, salir a caminar por las ciudades y pensar, ver a la gente, la expresión que tienen en la cara, y tratar de descifrar qué hay detrás de ese rostro, ¿verdad? ¿Cómo es esa vida? Hay una canción pop de los años 90 de Marta Sánchez que se llama Hablando Solos, y es que la canción lo que nos cuenta es que ella sale a caminar por la ciudad y ve diferentes rostros y juega a intentar descifrar qué pasa dentro de esas caras, la cara de angustia, la cara de alegría, la cara de preocupación. Creo que hay que darle pensamiento siempre a las cosas. Hay una tendencia efectivamente a que todo sea más light,
como lo dicen ahora, incluso apropiándose de una palabra que no pertenece a nuestra lengua, ¿verdad? Que todo sea más liviano, más ligero. Y lo vemos en todo. Nuestras abuelas compraban una refrigeradora y la refrigeradora duraba más de toda una vida, se moría la abuela y alguien se llevaba la refrigeradora porque todavía servía perfectamente. Ahora a lo más son 10 años. Y lo mismo ocurre con la ideología de las personas, o sea, nos han hecho todo más liviano. O sea, ya no tenemos una canción poema como las que escribía Agustín Lara o José Alfredo Jiménez. No. Ahora hay una canción sobre el maní y nos repiten 100 veces en la canción maní, u otras cosas todavía más vergonzosas de citar aquí en este momento. Y con siete compositores con sí, esa letra, maní, claro, maní. Claro. Sin embargo, yo soy profesor también y entonces siempre tengo interacción con mis estudiantes, que son en su mayoría personas jóvenes. Ser profesor, usted también lo es, y sabe, es consciente de que es una calle de doble vía. Por un lado va lo que el alumno aprende del profesor y por otro lado va lo que el profesor aprende del alumno. Siempre es un aprendizaje, insisto en lo que dije al principio, la crianza no termina nunca. Entonces, de mis alumnos he aprendido muchísimas cosas valiosas. Quizás la más valiosa es darme cuenta que ellos sí han aprendido muy bien lo que es ser más tolerante y más inclusivo. Eso es un aspecto positivo, sumamente positivo, en el cual ha cambiado la humanidad gracias a las nuevas generaciones. O sea, la gente siempre critica a los jóvenes, nos criticaron cuando nosotros fuimos jóvenes, siempre. Yo fui un joven muy criticado, entonces ahora tengo la misión de adulto de más bien no buscar lo malo en la juventud, sino más bien resaltar lo bueno. Eso es algo maravilloso. Usted, por ejemplo, no ve ahora situaciones de racismo como si nos tocó a nosotros ver, y eso que vivimos en un país poco racista, que conste, no estoy diciendo no racista, poco racista en comparación con otros. Pero los jóvenes no se hacen esos juicios, no los creen, y eso es maravilloso. Incluso en el tema de mi libro, los jóvenes son más inclusivos en la equidad de género. Ellos entienden muy bien que hombre y mujer deben de caminar al lado, no uno encima de otro, ni uno empujando al otro, sino al lado. La vida es un campo que se hará juntos, hombres y mujeres. Vea qué curioso. Voy a hacer mención, estamos aquí en el Centro Cultural Herediano Omar Dengo, la antigua Escuela República Argentina, que también antes de ser la Escuela República Argentina fue una escuela de parte de ¿cómo se llamaba el colegio? La Escuela Normal. La Escuela Normal, que aquí era donde hacían las prácticas los maestros. Y una de las clases preferidas de Omar Dengo, que impartía en la Escuela Normal, era tiene un nombre diferente, pero es el tener criterio propio, el pensar. Eso era obligatorio en todas las escuelas y para todos los maestros, tomando en cuenta que Omar Dengo nunca le enseñó a niños, solo le enseñó a maestros a ser maestros, ¿verdad? Entonces, pero la clase preferida de él, que dio varias, era el debate, el saber discutir, tener criterio propio. Y por mucho tiempo se dio en las escuelas esa clase y se fue quitando. Lo quitaron, de hecho había hasta un programa en una televisora estatal, la famosa Antorcha, ¿verdad? Que se hacía. Claro, por supuesto. Y bueno, se puede desaparecer. Célebre. Entonces me parece curioso que estemos aquí hablando del tema, ¿verdad? Porque se relaciona mucho a lo que Omar Dengo daba acá. Agradeciendo a Angie Gutiérrez, la directora del centro, que nos permitió grabar acá, que hay una exposición de pinturas. Claro. Sí. Bueno, mi estimado, vamos directamente al grano. El libro Las Malcriadas, historias de mujeres que se salieron del canasto.
Les recomiendo que lo compren, está muy interesante. No vamos a entrar mucho a la historia, pero sí vamos a dejar ahí dudas para que lo busquen, lo compren. ¿Y cómo salió esta historia? ¿Cómo salió este proyecto literario? Bueno, vamos por partes. Empezó a gestarse el día en que yo a los 8 años, limpiando la biblioteca de la casa, se cayó un libro y yo lo junté, y era un libro de una escritora costarricense, Yolanda Oriamono Unge. El libro cayó abierto y yo empecé a husmearlo, ¿verdad? Y me di cuenta que traía fotos, y las fotos que traía era de una mujer que era como de Hollywood, como una estrella de cine. Entonces fui con el libro y le dije a mi mamá, ¿quién es ella? Y mi mamá me dijo, es una escritora costarricense, pero también es actriz. Vea qué interesante cómo funcionan los estereotipos, ¿verdad? Una mujer bella no puede ser escritora, tiene que ser actriz. Yolanda era bellísima. Y entonces ella me explicó que lo fuerte de Yolanda no era el ser bonita, sino el ser buena escritora. Algo que yo más o menos intuí porque venía un libro supuestamente escrito para niños que se llama La lagartija de la panza blanca. Lo leí, me gustó mucho, lo leí otra vez, me gustó mucho y terminé jugando de La lagartija de la panza blanca. Pero conforme fui creciendo, el libro estuvo a mi lado y entonces pude asimilarlo y pude darme cuenta que mi mamá tenía razón. La verdadera belleza física de Yolanda se acabó en su tumba, ahí en el cementerio general de San José. La belleza inmortal de Yolanda, la real, es su intelecto y sigue viviendo en ese libro. Entonces ahí me percaté, junto con todo lo demás que había leído, de la importancia de crear un libro, de crear un registro, que es dejar un legado. Porque usted y yo estamos hablando ahorita, yo cruzo la calle, tengo un derrame, caigo muerto y se acabó. La muerte es como la vida, ocurre en cualquier momento, ¿verdad? Entonces hay que dejar algo. Tengo 30 años desde ese día que cayó ese libro a mis pies, tengo 30 años de llevar estudiando ya en forma a varias mujeres. Son un total de 9 mujeres que vivieron en Costa Rica. 7 nacieron aquí, 2 nacieron en otros lados, una en Bélgica, Yvonne Claes, la primera dama en tiempos del presidente Calderón Guardia, Isola Gómez, nacida en Venezuela, hija del célebre monstruo, porque era un monstruo, Matute Gómez, del cual la gente desconoce pues bastante las atrocidades que cometía. Son 9 mujeres, entre las cuales tenemos escritoras, cantantes, poetas, ya dije, una primera dama, y de muy diferentes entre sí. Podemos hablar, por ejemplo, de Eulalia Bernard, una persona que murió físicamente, pero que aquí está una parte de ella misma. La primera persona negra que yo vi al nacer, siendo un bebé, muy amiga de mi mamá. Eulalia Bernard, una poeta maravillosa, porque no es la poeta rimbombante que busca las formas más complicadas para entrarle a la poesía, no. Es la persona que quiere sentarlo a usted a su lado y susurrarle un poema de una manera tal que haya una comprensión absoluta de su parte. Una mujer que escribe para todos, me enseñó a escribir para todos, y una mujer que nunca permitió que nadie la atacara con actitudes de racismo, algo que es una gran enseñanza para todos nosotros. Definitivamente una mujer así tenía que estar en este libro, ¿no? Bueno, algo muy interesante. Yo estoy trabajando también en la parte literaria. Soy investigador, cazador de leyendas, ¿verdad? Es parte de mi trabajo como cuentacuentos. En muchos programas he explicado cómo es el trabajo de un cuentacuentos. Abarca muchas áreas, desde investigación, recopilación, entre muchas cosas. He hecho trabajo desde cero, así como lo que uno encuentra en las bibliotecas, redes sociales y demás.
Y yo soy también fiel defensor de la historia en la mujer en la historia costarricense, aún en todo. ¿Por qué? Porque me he encontrado historias que no están documentadas, porque ponen primero al hombre. Me he encontrado historias relevantes como, digamos, un ejemplo, mi abuela materna, que fue indígena huetar de sangre pura, no está documentada, pero fue maestra, con trencitas y descalza, y fue maestra, pero no la encuentra en ningún libro, ni siquiera está registrada como maestra. En muchas de mis historias, que los que conocen los cuentos que yo narro, los cuentos criollos, las protagonistas son las mujeres, y son mujeres que yo no las conozco. Simplemente me contaron sus historias porque dejaron un legado importante. Esta es, si no me equivoco, es el segundo libro que habla de mujeres. ¿Cuál es el primero? Uno de acá, de las mujeres heredianas, hecho por Pilo Segura, de las mujeres heredianas que él hizo. Y no encuentro libros que hablen de la mujer en Costa Rica. O sea, es muy poco. Ustedes pueden escribir en los comentarios qué saben sobre esto. El trabajo que usted está realizando es muy importante. ¿Por qué? Porque estás recopilando y entregando a nivel literario para todos nosotros esta información que es tan relevante. Es muy importante y me gusta el título: Las malcriadas, historias de mujeres que se salieron del canasto. ¿Verdad qué bonito? Y qué difícil esto que hemos vivido, que ya eso quedó en el pasado, pero que en la historia costarricense, y yo creo que a nivel mundial, la mujer la minimizan. No sé si usted sabía, pero en Heredia, y usted puede preguntar, usted como periodista, y se va a dar cuenta que es cierto, se practicaba el matriarcado. Usted nunca ve un libro hablando del tema, ¿verdad? Y no es el matriarcado que nosotros conocemos, de feminismo, no, era un matriarcado de una madre materna que dirigía la casa y aún su esposo pues llegaba y se apoyaba en ella, sí, de esas mandonas como eran antes, pero no de esa forma negativa, sino positiva. Sí, entonces imagínese que yo soy muy consciente de eso, sumamente consciente. Soy tan consciente que cuando terminé el libro pensé en cómo podía yo introducir al lector a esta obra. Y entonces se me ocurrió hacer esta parte, entonces se puede ver que se titula Abrir puertas. Y lo que hago literalmente es abrir las puertas de las casas de mis dos abuelas, materna y paterna, para explicarle al lector por qué yo, un hombre, me atrevo a escribir acerca de la vida de 9 mujeres. Y estoy reforzando esa idea del matriarcado. Llevo al lector a recorrer las dos casas en 2 ocasiones distintas. Y lo que hago es un recuento de las mujeres que están ahí presentes y lo que significan en mi vida como autor. Es decir, si yo nunca hubiera tenido a una tía como mi tía Tere, si yo nunca hubiera tenido a una tía como mi tía Betty, a una como mi tía Teresita, a una como mi tía Claudia, a una como mi tía Niña, y a tantas otras de mi familia. Si yo nunca hubiera tenido una prima que se llamara Maricruz y lo que ella representa, si yo nunca hubiera tenido una prima que se llamara Julieta, ni una abuela que se llamara Rosario y una que se llamara Emilia, y que fueran tan importantes, tan medulares en la vida de uno, yo nunca hubiera escrito algo así. Probablemente tendría una venta de llantas, nada más con tener una venta de llantas, o una venta de frutas, o estaría dando las noticias al mediodía, así cuadrado, sentado frente a un monitor, diciendo qué ocurrió en el país. Tampoco nada malo con eso, ¿verdad? Por supuesto, son elecciones que la gente hace. Pero mi destino, al ser parte de 2 familias, donde no solo se le daba lugar a la mujer, sino que se premiaba, se aplaudía, se admiraba su liderazgo, tenía que empujarme a terminar escribiendo a favor de ellas.
Es donde encontramos la epifanía, el mensaje que nos dice: nosotros podemos tener una mejor visión de mundo en tanto nosotros vivamos en un ambiente agradable, en un contexto sano, donde el hombre y la mujer interactúan cara a cara, caminan mano a mano. Eso es un matriarcado. O sea, yo voy más allá del matriarcado y más allá del patriarcado. Lo que tenemos que buscar es lo que siempre nos han dicho. No nos lo dijeron siempre. Lo que hasta ahora nos empiezan a decir: la equidad. Es la justa medida de la balanza. Hacia eso es lo que tenemos que apostar. Bueno, interesante, realmente. ¿El libro con cuál editorial lo sacó? Un dato importante. Es un libro sobre mujeres. Yo no quería que dado que estaba escrito por un hombre, también fuera editado por otro hombre, porque entonces nos perdemos entre los trucos del patriarcado. Entonces me di a la labor de buscar una editora mujer, y entonces encontré a Emilia Fallas, que es la directora de Letra Maya, es la editorial que publicó el libro. Más sin embargo, vean ustedes qué interesante. Uno tiene el libro, uno tiene la editorial, uno tiene todo listo, pero ¿qué hace falta? El dinero. El dinero. Lamentablemente es muy importante, y en este tipo de proyectos se necesita bastante, porque, bueno, ya lo ven, es un libro de, creo que son 340 páginas, bastante grande, tiene fotografías a lo interno. Entonces es una producción pues bastante elevada. Yo sigo siendo un romántico con mi país, soy un nacionalista de corazón, y aquí ocurrió algo maravilloso. Yo les conté que yo estaba llevando una maestría, la maestría estaba en España, y entonces tenía compañeros de todo el planeta, básicamente. En Luxemburgo, en Austria, en Argentina, en Canadá, en todo lado, Bolivia, en todo lado. Teníamos un chat de los compañeros. Un día les escribí para darles una excelente noticia. Mi libro, este libro, había encontrado una posibilidad de existir, una beca. Y esa beca fue dada por el Colegio de Costa Rica. Y el Colegio de Costa Rica es la instancia del Ministerio de Cultura y Juventud que se encarga de las artes literarias. Entonces vean ustedes qué interesante, enséñenles ahí para que ellos vean. El libro fue patrocinado con una beca del Colegio de Costa Rica, es decir, del Ministerio de Cultura. Mis compañeros en el chat al unísono decían: queremos irnos a vivir a Costa Rica, porque en sus países no existía algo así. Y nosotros lo tenemos. Y esa beca se da todos los años. Y entonces yo le digo a la gente: todos tenemos siempre algo que contar. Todos tenemos algo que contar. Es nuestra experiencia en este mundo. Es lo que significa ser humano. Y muchas veces la gente dice: bueno, yo no escribo nada porque no sé escribir. ¿Cómo que no sé escribir? Este es un país donde el analfabetismo es muy mínimo, inexistente prácticamente. Entonces, escribir todo el mundo sabe. Sí, pero es que yo no sé escribir contando una historia. Bueno, grábese contando la historia, escúchese contando la historia, edítese contando la historia y escríbala. Y después es un país donde hay un montón de talleres de escritura. La gente puede aprender a escribir bien, a perfeccionar la práctica. Y hay oportunidades como esta que yo tuve para publicar. Las hay. Yo creo que los ticos hemos perdido un poco de esta identidad patria, casualmente por esas cosas, lo que hablábamos antes.
el vivir inmersos en un mundo donde todo es temporal y todo es pasajero, pero no se vale. Cuando nosotros contamos una leyenda, cuando contamos una anécdota de nuestros abuelos, siempre le interesan a las personas. Entonces, ¿qué significa? La gente quiere conservar eso. Y vuelvo a decir lo que dije antes, hoy estamos vivos, mañana estamos sepultados o cremados. ¿Y qué estamos dejando? ¿Estamos diluyendo esta identidad patria? ¿Estamos perdiendo historias que tal vez solo Fabián, solo Alfredo, solo Marta, solo Juana conocen y que se van a morir con ellos? No se vale. Hay que hacer un rescate de eso y pues ponerse a escribir. Bueno, a veces no es necesario publicar manteniendo un blog, manteniendo una página en una red social. Hay muchas posibilidades. Este trabajo de recopilación de historias es muy bonito. Digamos, yo me dedico a esto y me está pasando lo mismo. Estoy buscando fondos para ya sacar el libro, que ya son muchos años de estar recopilando historias y no me alcanza para un libro, es como para un montón. Pero parte de mis presentaciones es instar a la población a crear sus propios proyectos literarios rescatando las historias de los pueblos. Digamos, a mí me contratan mucho para buscar el origen de alguna comunidad. Entonces yo voy directamente con los gestores, líderes comunales, y les he dicho, porque ustedes no lo hacen. Porque a mí la municipalidad me contrató para hacer este trabajo donde ustedes lo pueden hacer. Entonces les insto a los muchachos, a las comunidades, y qué importante es esto, porque realmente me he encontrado, yo por lo menos en mi caso me he encontrado historias ya muertas, es como yo le llamo, que ya nadie las narra, leyendas heredianas, leyendas de los pueblos de Barba, de San Joaquín, que ya nadie conoce. Que me lo dicen el adulto mayor que ya tiene 90 años y me dice, cuando yo era pequeño mi abuelo me contaba esta historia y yo la documento, me hizo escribirla o la grabo, que es lo que yo hago, después llego a la casa y la escribo. Vean lo importante de realizar eso, porque ya me ha pasado el hecho de encontrarme con personas y me dicen, lléguese a mi casa, le voy a contar una historia, y le doy tiempo al asunto y cuando llego ya había fallecido a la persona. Ah, sí, claro. Y claro. son cosas que uno dice, Dios mío, ¿por qué no lo hice? Entonces, sí, a todos nos ha pasado. Bueno, aquí tenemos porque usted lo dice con propiedad, aquí hay un libro en el cual pues lo explica. Él hace, nuestro invitado, el escritor Alfredo González Campos, hace este trabajo y rescatando también la historia de las mujeres, que es un tema muy importante en Costa Rica. ¿Cuántas mujeres nadie les ha tomado esa importancia de documentar su historia, de hablar de ellas, pero hablan del esposo? ¿Verdad? Voy a hacer una referencia. No lo sé, no me consta, no lo he estudiado tan a profundo, pero ya son muchos historiadores que me lo dicen. Pero la letra del himno de Costa Rica lo escribió José María Celedón, ¿fue, verdad? Ok. Él fue el que le puso la letra. Pero dicen que la esposa era profesora de música y que influyó en la letra. Pero como el machismo de esas épocas y demás solo le daban riendas o pelota, como le decimos en Costa Rica, al hombre, no se le da ni siquiera una mención a la esposa. Aquí tuvimos, aquí donde estamos en el Centro Cultural, estuvo Carmen Lira, ¿verdad? Ella estuvo acá. ¿Y dónde ella murió? En el exilio de México. ¿Por qué? Por intereses políticos. Era alguien totalmente diferente a la época. Una mujer que diera esa actitud aquí en Costa Rica no era muy dado. Era un machismo muy dado, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos hablando ya de tops, ¿verdad? No sé si la palabra, pero ya de mujeres que tienen un estatus en la política y otros sectores, pero hay muchas mujeres en las comunidades que se están perdiendo en su historia. Sí. ¿Cuánto tardó en crear para que se plasmara ya este material? Bueno, es una investigación de 30 años, ¿verdad? 30 años, ok, lo mencionó a los 8. Sí, sin embargo, no, tendría 38 años, no, yo soy mucho mayor. Pero la investigación en sí tardó 30 años en darse. ¿Por qué? Porque yo busco hasta debajo de las piedras.
Para escribir sobre un personaje que está presente en la vida de Eulalia Bernard, vine aquí a buscar su tumba en el cementerio de Heredia. Imagínense, esa es la práctica que yo hago, o sea, tratar de conectarme con todo lo que sea posible encontrar en torno a la persona. Les quería contar que, por ejemplo, una de las piedras en el zapato que hay en este libro es Chavela Vargas, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque los ticos no la quieren. ¿Por qué los ticos no la quieren? Bueno, porque se supone que Chavela hablaba mal de nosotros, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta que yo soy periodista. Ahora les voy a contar algo más para poder construir la historia. Cuando yo tenía cerca de 19, 20 años, fui a tocarle la puerta a Chavela Vargas a San Joaquín de Flores y desde ese momento nos hicimos amigos, con una amistad que duró muchísimos años. Bueno, ya Chavela murió, y entonces llegué a conocerla a ese punto en el cual ya existe la plena confianza. Confianza para hacerse reproches, confianza para preguntar lo que nadie pregunta. Esa situación donde ya realmente la amistad se convierte en hermandad. En un momento estaba yo sin trabajo, necesitaba trabajo y colaboraba con la gente en una revista. Bueno, fue la revista que les conté anteriormente. La editora me dijo: necesitamos el testamento de Chavela Vargas. No como el testamento, escrito como 10 ya. No, un testamento poético. De a quién le está legando Chavela Vargas su arte, su música, los caminos que abrió, etc. Ok, perfecto, yo voy a la entrevista. No estás entendiendo. Lo quiero hacer yo con alguien más. Y ahí es donde uno dice: aquí hay algo raro. Si yo escribo para ellos, ¿por qué no quieren que yo lo haga? Y sabiendo que la conozco bien. Dice: y vos necesitas trabajo. Y hay posibilidades de que te consigamos un trabajo aquí. Lo que necesitamos es que nos consigas la entrevista. Pongan cuidado. Sí. Yo voy, hablo con ella y le digo: Chavela, pasa esto y esto y esto. No. ¿Pero por qué no? No. ¿Pero por qué? Porque, me dice ella, en su sabiduría de persona adulta, te están utilizando. Te están poniendo una condición para darte un trabajo. Si escribes para ellos, ya deberían de darse cuenta que tenés habilidad para escribir y no condicionarte a nada. Sí, pero es que no, ni siquiera te van a dar el trabajo. Cuando una persona es truculenta, ni siquiera cumple las promesas que hace. Bueno, yo me enojé con ella. Ella se dio cuenta. A los 2 días me llamó y me dijo: solo lo voy a hacer por vos. Está bien, que vengan. Fueron, la entrevistaron. Por supuesto, a mí nunca me dieron el trabajo. Era meramente utilizarlo a uno. Y salió la entrevista publicada. No era una entrevista. La entrevistaron para crear el testamento de Chavela Vargas, como dije antes. Y entonces ahí Chavela sale primero utilizando unas palabras un poco rimbombantes que ella no utilizaba cuando hablaba normalmente, pero básicamente diciendo que el país entero es como una funeraria, algo que a ella no le gustaba hablar de funerarias. Y que cada tico debería de tener un féretro y vivir encerrado en el féretro. Cuando yo la vi al día siguiente, estaba como un volcán, furiosa, porque lo que ella había dicho no había salido escrito, sino lo que ellos querían que ella hubiera dicho. Es decir, manipularon el contenido de la entrevista para ponernos a pelear más con Chavela. Y eso fue lo que ella me dijo: yo ya no vuelvo a darle una entrevista a un medio local, porque suelen manipular y cambiar todo. Otra periodista de un canal de televisión fue a entrevistarla
Le pidió que le prestara unas fotografías de la familia para poder incluirlas en la nota y que tenía que llevarlas al canal para editarlas y todo el asunto. No las devolvió, Chabela la persiguió hasta el cansancio y entonces le salió con el cuento increíble de que mientras ella estaba presentando, alguien forzó la gaveta del escritorio y se robó las fotos. ¿Quién quiere robarse unas fotos de Chabela Vargas cuando era niña con sus hermanos? ¿Quién? ¿Para qué? Entonces, bueno, existe eso. En realidad había una manipulación de la prensa del tema. Cuando usted va en su labor de investigador a San Joaquín de Flores, descubre, primero, la gente tenía aprecio con ella. Había una conexión. Un montón de personas tienen discos firmados, jorongos, fotografías con Chabela, fotografías de Chabela, tantas como para poder hacer un museo de San Joaquín de Flores. Y segundo, lo que me tocó a mí, tercero, lo que me tocó a mí vivir, estando en la casa de ella, llegaban personas jóvenes a visitarme, a mostrarle cuánta admiración le tenían. Ticos, no eran mexicanos, no eran españoles, ticos. Entonces, ¿dónde está ese odio? ¿Y por qué los medios nunca nos cuentan historias como que Chabela era la persona joven, hermosa, con una voz maravillosa, que se sentaba en el kiosco de la plaza de San Joaquín de Flores en las noches de verano a cantar con su guitarra que le había regalado su tía Ofelia? No, todo nos empieza en la historia cuando ella triunfa en México. No, era una persona que triunfaba en su país. Lo que pasa es que era un país muy reducido. Muy diferente. ¿Qué tipo de periodismo se llama? Porque hay varios tipos de periodismo, pero ese tipo de periodismo manipulador, no es periodismo sensacionalista, amarillista. No se vale. O sea, las personas que estudiamos periodismo llevamos siempre un curso de ética periodística. Y estas personas, lamentablemente, se lo pasan, ustedes saben por dónde, ¿verdad? No les importa ninguna ética, lo que les importa es crear polémica porque la polémica vende. Claro, claro. Y además es mujer, entonces póngale el zapato encima. ¿Por qué de ningún cantante inventaron nunca algo así? No, ¿verdad? Muy distinto, ¿verdad? Ahora, que el país le negó muchas cosas a ella, sí, se las negó a ella, se las negó a las 9 otras mujeres que están aquí en este libro, a Yolanda Oriamuno, a Unice Odio, terminaron yéndose fuera del país. Pero era otro país. Insisto en lo que decía en un principio, yo soy optimista y creo que las nuevas generaciones tienen una visión más refrescante de cómo debemos de ver las cosas, de no atacar a una persona porque tiene otra preferencia sexual, como en el caso de Chabela, de no atacar a una persona porque es mujer y tras de que es mujer es brillante, como en el caso de Unice Odio. No se vale. Pero bueno, esas son algunas de las cosas que se cuentan en este libro y donde estamos, y digo estamos porque yo creo que una vez que uno publica el libro, ya el libro deja de ser de uno y se convierte de todo el que lo tiene entre las manos. Una de las cosas que estamos desbaratando, ¿verdad? Esas estructuras patriarcales tan rígidas, tan fuertes, donde el hombre es Dios y la mujer es la esclava. No, eso primero nunca ha sido verdadero y segundo, eso como condición, como estatus, insisto, las nuevas generaciones, gracias a Dios, lo están dinamitando y nosotros como antiguas generaciones tenemos que sumarnos a esa lucha, porque basta ya, o sea, todos le debemos tanto a tantas mujeres que han ayudado a construir patria, a mejorar nuestra situación de vida. Nosotros tenemos una caja costarricense de seguro social en gran parte gracias a Yvonne Claes Polders, la primera esposa de Calderón Guardia. Y entonces con estos revisionismos históricos convenientes, de intentos desesperados de los últimos coletazos de un machismo, nos dicen, no, es que el sistema de nosotros de seguridad, de servicios de salubridad pública es el chileno y no el belga. Bueno, vayan al Archivo Nacional, revisen los archivos como yo lo hice,
Lean quiénes vinieron a asesorarnos a nosotros para crear la caja del Seguro Social. ¿Quién era la persona políglota que podía hablar con todo el mundo en todos los idiomas? Ivonne Claes. Yo voy a la caja y yo digo, gracias doña Ivonne. Bueno, increíble. ¿Qué tipo de investigación o cómo se le llama el tipo de investigación que usted realiza para estos trabajos? Hay varios tipos de investigación, sí, ¿verdad? Sí. Yo lo hago más a nivel oral, ¿verdad? Me van contando, yo lo voy transcribiendo o grabando para después en la casa, pues, guardar ciertos elementos por cuestiones de ética y demás, porque se le cuentan a uno historias que uno dice, si la publico hay problemas, ¿verdad? Es una práctica etnográfica. Realizar la entrevista con las personas y ir construyendo el rompecabezas de la historia a través de testimonios. Yo la utilizo muchísimo, por eso les digo con ciencia cierta que en San Joaquín hay muchísimas cosas, historias y cosas de Chabela, porque fui puerta con puerta. Mi amiga Mónica Arias, que es oriunda de San Joaquín, me hizo los contactos con personas de San Joaquín y fuimos puerta por puerta descubriendo de primera voz, no de primera mano, historias de Chabela que luego se van cotejando. ¿Cómo se van cotejando? Bueno, hay una gran fuente de información en la Biblioteca Nacional. De hecho, tiene muchos periódicos de época puestos en línea, donde uno los puede consultar y encontrar datos. A mí es que me encanta el olor del papel viejo, ir a revisarlos y todo, y además este libro es un hijo de la Biblioteca Nacional. No hubiera existido si no hubiera habido un acopio de información como la que hay en la Biblioteca Nacional. Pero bueno, esa es otra manera de hacerlo. También es importante, dado que estamos trabajando con personajes históricos, recurrir al Archivo Nacional, otra valiosa fuente para construir este libro. Entonces, en el Archivo Nacional podemos encontrar todo tipo de documentos, desde demandas hasta primeras publicaciones, hasta cartas, todo tipo de documentos. Los cementerios, parece mentira, pero son otra fuente valiosísima. Les cuento un caso en particular. Yolanda Oriamuno murió en México en 1956 y fue sepultada allá. Pero después su familia y un grupo de amigos quiso traer sus restos para que descansaran eternamente en Costa Rica. Maravilloso, qué dicha que lo hicieron, porque un artista de ese calibre tiene que reposar en su país. No estaba muy claro cómo fue el traslado de los restos, quién lo hizo, cuándo se hizo específicamente. Yo fui al cementerio general, también otro valioso contribuyente para este libro, y encontré en el expediente del mausoleo donde está sepultada Yolanda todos los papeles del trámite del traslado del cuerpo. Imagínense qué valioso eso para poder terminar de armar un rompecabezas. Entonces es literalmente buscar por todos lados, hasta en las piedras. A mí llegaban y me decían, mire, resulta que hay una señora que está muy mayor pero muy lúcida, que fue amiga de Isola Gómez. Y yo corría a entrevistar a la señora. Entonces también otro testimonio valioso es usar todo lo que usted pueda utilizar para lograr una visión integral, la visión 360, ¿verdad? Que le dé la construcción más cercana a lo que fue el personaje. ¿Quiénes son las de la foto, las de la portada? Excelente pregunta, yo no lo sabía, ahora sí lo sé. Esta foto de la portada fue, yo soy fanático de la fotografía, también me encanta coleccionar fotos antiguas, y esta foto la había comprado en un mercado de pulgas, pero siempre me llamó la atención y decidí que fuese la fotografía de la portada, porque son chicas que están como en una actitud jocosa, celebrando la vida. Algunas están descalzas incluso, y además tienen sus caritas, ¿verdad?, traviesas. No se supo, se publicó el libro, no pasó nada. Un día, entre los muchos correos que suelo recibir en torno al libro, me escribe una muchacha, Adriana Marta, a quien yo no conocía,
Y me dice, fíjese que yo tengo una gran duda. Creo que mi abuelita es parte de la foto así. Yo le digo, ¿cómo es posible? Y me dice, sí, ellas son nietas de Pilar Jiménez, un célebre educador. Bueno, una escuela incluso está nombrada honrando su legado en, creo que es Guadalupe o Moravia. Bueno, y entonces ella misma inicia una investigación con sus primos y demás descendientes para ver si efectivamente son las primas de su mamá. Y entonces termina quedándome como una especie de dibujo de dónde están los personajes, cómo están y quién es quién. Y entonces nos dimos cuenta que eran nietos de Pilar Jiménez, este educador, y de una serie de detalles interesantísimos de cada una de estas muchachas, y les fuimos poniendo nombre. Entonces es lo maravilloso cuando un elemento narrativo, porque es narrativo, visual narrativo del libro, empieza a contar otra historia distinta a la del libro, pero que sigue siendo una historia de mujeres, ¿no? Y bueno, por ahí vamos haciéndole forma. Lo que me falta ahora es tiempo, pero que quisiera tener un poco para sentarme a hablar con esta mujer que ahora es amiga mía, Adriana, y poder escribir un artículo contando la historia de una foto que abraza a un libro, la historia de unas chicas que abrazan a otras chicas, y cómo puede haber puntos de unión entre una y otra historia. Qué bueno, estamos ya en el cierre, realmente ha sido interesante, se ha pasado rápido. Qué rápido que se fue, ¿ah? Sí, más bien nos hace falta tiempo, pero realmente... Bueno, es que a ninguno de los dos nos cuesta hablar, ¿verdad? Bueno, ya en este cierre voy a hacerlo al revés, porque siempre lo dejo de último, pero voy a hacerlo acá. ¿Cómo estás en la parte manual, artesanal? En arte artesanal, haces figuras, trabajas con, no sé, haces budoquitos por lo menos. No, dibujo perfectamente bien a Snoopy y nada más. Ok, bueno, es que fíjate que este segmento que viene en este momento está patrocinado por Máscaras Vieja KFX. Es de mi amigo Giovanni Víquez, mascarero de San Joaquín de Flores, en el cual pues creamos este segmento que es el reto al invitado. Ajá. Es un reto muy bonito y tiene un contexto también por la forma en que él aprendió, Giovanni aprendió a hacer máscaras, que está dentro de los mejores del país, junto con muchos de mucha calidad. Y como yo aprendí a hacer máscaras también. Entonces, a nosotros nos gusta enseñar a la gente que hagan máscaras, no a regalar. Ajá. Que era uno de mis proyectos. Mucho tiempo yo regalaba una máscara por ahí, pero he visto más esa facilidad de enseñar, porque se multiplican y enseñan a otros. Bueno, claro. ¿Cuál es el reto? Vamos a ver si lo aceptan. Que hagas una máscara con la técnica que quieras, ya sea en papel, empapelado, ya sea en papel maché, ya sea en fibra, como usted quiera, pidiéndole el asesoramiento a tu mascarero local o de preferencia. ¿Se atreve? Claro, lleva su tiempo en su debido momento. No tengo mascarero local, no me importa. ni de conocimiento, no voy a decir preferencia. Es complicado, ¿verdad? Ya fui muy puntual diciendo que lo único que sé dibujar bien es Snoopy, y además el dibujo de Snoopy siempre es de perfil, casi nunca se dibuja de frente, ¿verdad? Yo admiro muchísimo a los mascareros. Entonces, al igual que a todos los artistas, es por ejemplo el tema, a mí la gente me dice que soy muy buen fotógrafo, pues debo de ser un fotógrafo aceptable porque, bueno, estudié periodismo y estudié producción audiovisual, entonces tengo los elementos para componer, pero yo jamás me voy a atrever a decir yo soy un fotógrafo, eso sería pasar por encima a todas las personas que han estudiado fotografía. Lo mismo
siento que ocurriría con las máscaras. Primero, mi motricidad fina es bastante cuestionable, tiene una reputación no muy buena. Y segundo, yo creo que lo mío son las palabras. Las palabras. Sí, yo creo que... les voy a contar algo muy gracioso, a propósito de lo que tenemos atrás. Mi mamá es una gran pintora. Ah, sí, y es una persona muy habilidosa con las artes plásticas. Pero el talento siempre es un don escaso, reducido. Muy poca gente tiene el talento. Y en la repartición genética de los talentos de mi casa, mi papá y mi abuelo escribían muy bien. Bueno, yo no sé si yo escribo bien, eso lo juzga el lector, pero creo que eso me tocó a mí. El talento artístico de dibujar, de pintar, de poder hacer bien las cosas, lo heredó mi hermano, que es arquitecto. Ajá. ¿Por qué? Porque los arquitectos son artistas. Acuérdense que la arquitectura es parte de las 8 bellas artes. Entonces, ese talento artístico de mi mamá lo trajo mi hermano. Creo que si nosotros hubiéramos venido juntos, mi hermano en este momento hubiera dicho, denme los materiales y yo le hago rápidamente una máscara y le queda una máscara maravillosa. No es mi talento, qué pena. Bueno, no lo aceptó, está bien, es legal, porque la idea es que... No lo acepté, pero lo justifiqué. ¿Ah? Lo justificó, exacto, exacto. Bueno, a partir de este momento le voy a dejar el último segmento. ¿Cuál es? A todos nosotros los que estamos acá, detrás de este libro, porque vamos a comprarlo, un consejo de tu parte, un minuto para que nos des un consejo, palabras motivacionales o lo que le nazca de su corazón a cada uno de nosotros. Yo siempre tengo un lema en torno a este libro, en torno a la vida, porque como lo he dicho, dichosamente fui un niño ampliamente motivado en un ambiente armonioso entre hombres y mujeres, pero dichosamente más liderado por mujeres. Siempre digo, arriba las mujeres. Y cuando lo digo, les invito a decirlo, y más que a decirlo, a sentirlo. Es como cuando uno es un apasionado herediano o un apasionado sapricista. Que a uno le nace de aquí el decirlo y uno dice, vive Heredia. No, así hay que decirlo. Uno tiene que decir, arriba las mujeres. Y sentir que cuando está diciendo arriba las mujeres, no lo está diciendo, lo está viviendo, lo está asumiendo. Está adoptando una responsabilidad por contribuir a vivir en un mundo mejor, donde a la mujer se le hagan valer sus talentos, sus derechos, sus posibilidades, en un mundo donde todo esté, lástima que no podemos girar la cámara, como esas dos puertas que están abiertas aquí enfrente de nosotros, dos puertas abiertas, una puerta para los hombres, una puerta para las mujeres, no, una sola puerta para que pasen los dos, porque todos cabemos dentro de esa puerta. No podemos hacer nada en un mundo solo de hombres. Si nosotros hiciéramos ese ejercicio, mandemos a las mujeres a la luna un ratito y nos quedamos los hombres, no pasamos 2 días, no pasamos un día ni siquiera. Lo mismo ocurriría a la inversa. Nos necesitamos, por eso existen hombres y mujeres. Pero las grandes víctimas de la historia han sido ellas y nosotros tenemos que reconocerlo. Y no reconocerlo aceptando lo invisible, sino cambiando este juego para que sea mejor, dándole a la mujer el lugar que le corresponde, que es a nuestro lado. Excelente. Bueno, nuestro invitado de hoy, Alfredo González Campos, muchas gracias, para mí ha sido entretenido, lindísimo realmente. ¿Y en dónde pueden conseguir el libro? ¿Dónde El libro está en la librería internacional, está en la librería universitaria y también hay una página en Facebook, se llama Las Malcriadas Libro, ahí también pueden enviar un mensajito y solicitar y con todo gusto nos ponemos de acuerdo. Perfecto, bueno, a cada uno de ustedes muchas gracias, Dios me lo bendiga, Alfredo. Y gracias. A ustedes comparten el video en las redes sociales, en los grupos en WhatsApp, que se divulgue bastante esta entrevista y que conozcan de este libro tan lindo. Las Malcriadas, historias de mujeres que se salieron del canasto.
Cada uno de ustedes, Dios me los bendiga. Y ahora digámoslo juntos. Arriba. Las mujeres. Eso. Otra arriba. vez aquí, para despedirnos. Arriba ¡Arriba las las mujeres!